Bueno, lo primero que quiero que conozcan es en qué consiste este espacio. Este espacio es un proceso donde vamos a trabajar las emociones, que es lo que hacen que para nosotros nos dé dificultad el bajar de peso. No son encuentros diarios para que no se preocupen si no están un día o así, pero sí es un periodo más o menos de vamos a estar trabajando unos 3 meses. Estos 3 meses vamos a trabajar desde la parte física, emocional, mental y todo lo que tiene que ver con la reconexión a nosotros mismos. Lo que vamos a ir haciendo es que vamos a grabar las clases, que vamos a hacer un encuentro por semana y vamos a ir haciendo ciertas indicaciones de cómo ir haciendo ciertos cambios en nosotros desde la parte mental, entregando unos códigos. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar lo que son decretos, lo que son mantras, me gusta muchísimo trabajar la parte de alimentación consciente. Les voy a enseñar bastante del tema de por qué hay que alimentarnos de una manera saludable y también les voy a enseñar otros aspectos que tienen que ver con la obesidad. Entonces, hoy vamos a comenzar con la parte de lo que tiene que ver con el primer día. ¿Qué le pasó? Entonces, vamos a realizar muchísimos cambios. Lo primero que yo quiero que hagan ustedes como ejercicio es que se consigan una foto de ustedes de cuerpo entero tal cual como están en este momento. Pueden imprimirla en el computador, no es importante el medio en el que la tengan. Y vamos a crear como una especie de diario donde yo voy a emplear ese diario para ir encontrando cuáles son mis verdaderas emociones que me hacen o entrar en estados de ansiedad, que me generan los estados de querer, o sea, de no saciarme o de que me detone en cualquier momento y quiera estar consumiendo cosas de más. Y también que empiece a trabajar el proceso de autoaceptación. Entonces vamos a crear ese diario. Lo primero que vamos a observar es qué nos hace sentir orgullosamente de nosotros, ¿sí? ¿Qué nos hace sentir orgullosamente de nosotros? Y que realmente cuando miro esa silueta de ese físico es lo que no me agrada. Son los primeros puntos que vamos a trabajar frente a la fotografía que vamos a colocar en este diario. Vamos a trabajarlo muchísimo en la parte de hablarnos sin seguir siendo juez, porque realmente el tema de la alimentación, cuando yo me como algo y lo genero con culpa, sigo creando, son emociones que me siguen reteniendo, siguen creando en mí unos bloqueos y no me van a servir realmente para yo poder disfrutármelo. Si yo hoy quise comerme una golosina y después, ay no, pero es que yo no quiero estar así, ay, volví me la comí, no sé qué, no es con culpa. Empezar a eliminar tanto ese juez que nosotros tenemos interno y que nos lleva a entrar en otros estados, porque inicia por la culpa, luego nos va llevando a estados extremos de ansiedad y luego ya uno dice, ay, ya para aquí fue madre, si entra la frustración. Entonces tampoco. Vamos a identificar qué es lo que a nosotros ese juez nos habla y nos muestra de cómo no nos gustamos o de qué tanto nos reprocha. Vamos también a identificar cuál alimento en específico es el que nos hace sentir, digamos, como en esa calma, que yo entré en un estado de ansiedad, cuál es ese que yo digo, ay no, es que yo con esto ya como que listo, me calmo, ¿sí? Algunos son la sal, otras veces son los azúcares, otras veces son los ácidos. Hay que identificar cuál es ese al que yo le tengo, digámoslo así, un estado adictivo, porque creo cierta dependencia a que en el momento en que yo esté en ese estado tenga que estar en mí. ¿Ves? Son procesos que vamos a ir identificando. El taller tiene ejercicios, tiene meditaciones, tiene mantralizaciones, o sea, hay de todo, porque la realidad es que yo no puedo ir a hacer una dieta, como ya nos ha pasado a muchísimos, que van y hacen dieta y cuando termina la dieta terminamos subiendo el peso el doble. O volvimos y nos disparamos en una semana, recuperamos lo que nos tardamos un montón de meses en identificar. Les voy a enseñar tres emociones principales que son las que nos hacen entrar en ese estado de digamos como de subirnos de peso, que nos engordan por decirlo de alguna manera. Y estos tienen muchísimo que ver con las emociones que nosotros nos vamos permitiendo que nos afecten, porque el cuerpo como tal hace una especie de mutación, ¿sí? Como un mecanismo de defensa frente a esos conflictos.
Entonces él, cuando yo tengo ese conflicto interno, lo que va haciendo con el tema de la alimentación o lo que va haciendo con el tema de mi metabolismo es una mutación que lo que hace es retener. Entonces las emociones como tal son la causa, generalmente siempre serán la causa del por qué yo consumo de esa manera los alimentos, del por qué yo de esa manera empiezo a subir de peso, porque muchas veces uno escucha que la gente dice, es que yo no entiendo por qué, si yo como frutas, yo como verduras, yo no como grasas, yo no como harinas, y aún así son gorditas. Hay muchas personas con alimentación saludable que no están generando ese volver a su peso idóneo. Y resulta que eso va desde otros aspectos. Entonces hoy vamos a identificar 3 partes fundamentales que hacen eso, ¿sí? El cuerpo se siente como tal, digamos, arrinconado, como que lo somete uno a una orilla, porque esas emociones como tal comienzan a crear en él ciertos procesos a los que nos vamos sintiendo afectados muchas veces de una manera inconsciente. Que uno dice, no, pero todo está bien, pero su subconsciente, como ya tiene un código generado, las emociones realmente las va reteniendo. Hay personas que tienen sobrepeso por un metabolismo lento, hay personas que tienen sobrepeso por retención de líquido, que ni siquiera es que sean gorditas por la grasa, como les decía ahorita, es porque en realidad su cuerpo lo que hace es retener líquidos. La primera emoción que genera el tema de subirse de peso es el sentimiento de sentir abandono, sentirse abandonado. Ese es el primero. Cuando nosotros nos sentimos abandonados, muchas veces se genera en la infancia ese sentir desde papá y mamá. ¿Cómo se genera esto desde papá y mamá o grupo social? Porque no solamente es desde ahí, de que mi papá no me abandonó y siempre estuvo en casa, mi mamá también estuvo en casa. Ya les voy a explicar más a profundidad esto. Puede ser papá, mamá, entorno social o desarrollarse ya en una edad más adulta y puede generarse por la parte de las relaciones de parejas, por la parte de las relaciones con los hijos. Pero siempre hay algo que entra en ese detonante como el abandono. En este punto, digamos que la naturaleza es que el cuerpo como tal acumula grasas, en el sentido de que, vamos a ponerlo en ejemplo, un cachorro, vamos a poner una familia de leones, el cachorro de la leona, cuando mamá y papá se retiran, él lo que hace es que guarda las energías para que por sí mismo pueda sostenerse y sobreviva hasta que lleguen sus papás. Entonces su cuerpo lo que hace es que empieza a coger lo que haya comido y lo acumula, lo guarda, y nuestro cuerpo hace lo mismo. Cogemos y cuando sentimos abandono, lo que consumimos, el cuerpo lo que hace es crear una reserva, que son esos gorditos que vamos viendo. Y en esas reservas se van acumulando a tal punto que cuando menos pensamos nos inflamos. Así yo tenga a las personas a mi lado, porque muchas veces es simbólico. El estado de abandono es simbólico, no necesariamente tiene que ser que se van las personas. Cuando se crea esa reserva, el cuerpo espera como hasta que papá, mamá o pareja o el entorno social del que me haya yo acogido para sentirme así, regresen y yo pueda sentir que estoy vivo de nuevo. Entonces, cuando llegan estas situaciones, subir de peso se vuelve muy fácil, bajarlo se vuelve complejo, pero yo ni siquiera entiendo el por qué se me creó un estado donde yo empecé a aumentar, de dónde nació ese choque. Lo otro es porque nosotros como tal, nadie como tal nos puede ayudar. Nosotros tenemos esas emociones adentro. Nosotros no tenemos nada que decirle o reprocharle al otro porque es parte de nosotros. Tenemos que tener eso fundamental, o sea que la labor de identificarlo es mía. Segunda emoción, que es la más recurrente para estos estados donde nos subimos de peso, y es la de sentirnos aislados o de no tener, digamos, no tener a quien acudir, de sentirnos como también en ese conflicto, digámoslo así, esto le llaman el síndrome del pescado, es un conflicto del pescado, ¿sí? Resulta que nosotros, ustedes han visto que a veces llegan mareas muy altas y sacan los peces. Cuando el pececito queda por fuera y el agua no se lo vuelve a llevar, él lo que hace es que normalmente donde queda un charquito. Lo que hace el pececito es que coge y absorbe esa agua, se infla
para poder sobrevivir hasta que vuelva y llegue una marea alta y lo pueda jalar. Resulta que nosotros cuando nos sentimos aislados o no tenemos a quién acudir, nos volvemos ese pececito. Entonces lo que hacemos allí es retener líquidos. Empezamos a retener líquidos esperando que o sea, eso es retener las emociones. No somos capaces de fluir, nos cuesta fluir, y entonces el sentirnos aislados genera que mis líquidos se vayan acumulando, y yo empiezo a inflarme. Se nota muchísimo en personas que en cuestión de periodos de 3-5 días ya están súper infladas, ¿sí? Y son personas que constantemente o suben y bajan de peso, parecen un yoyito, suben y bajan, pero no sencillamente es por los alimentos, porque muchas veces dicen, no, pero es que yo estoy comiendo bien y me gusta tomar líquidos, yo no sé qué es lo que pasa. Resulta que allí estamos reteniendo líquidos, literal. Entonces el conflicto que se detona desde este punto se nota desde ahí, bajan y suben de peso constantemente, incluso puede pasar en cuestión de 3-5 días usted ya estar infladito. ¿Listo? Significa que las aguas de nuestro interior están estancadas, y se están estancando porque hay un conflicto en estar solo. Me cuesta la soledad, me cuesta comprender que en ese estar solo es donde yo debo aprender a fluir y nunca lo logré. Por eso yo empiezo a retener mi fluidez. Sentirse aislado, sentirse que no tenemos a nadie en el mundo, que no tengo a quién recurrir. Así yo tenga un entorno lleno de gente, yo no siento que ninguno me sirva. O sea, es algo que se creó para mí, es un código que es solo mío. Porque tú puedes ver muchas personas y te dicen, no, pero es que con ninguno me siento, con ninguno no soy capaz, no les tengo confianza, no me llegan, no me llenan, Entonces ahí, como tal, es saber que no estoy en mi territorio o en mi ambiente y empezar a identificar que ese es un factor que me puede estar afectando. Hay personas que cumplen con uno, hay personas que cumplen con estos 3 primeros que vamos a ver el día de hoy, pero en realidad lo más importante es que uno empiece a detectar cuáles son mis factores, cuál es la manera en que mi cuerpo reacciona y responde. El tercero es sentirnos perdidos. Sentirnos perdidos es en todos los ámbitos. Sentirme perdido en no saber qué hacer con mi vida, sentirme perdido en por qué yo me metí en esta relación, sentirme perdido porque realmente el mundo me está agobiando, porque lo que estoy haciendo en mi labor no es lo que me gusta, no es lo que yo desearía haber hecho. Sentirse perdido. Puedes estar también en otra ciudad y mirar a tu entorno y decir, güey madre, yo no sé dónde estoy perdido. Cosas como esas, en todos los ámbitos del sentirse perdido. Esto como tal, cuando nosotros nos sentimos perdidos, activa algo que se llama cortisol, que los que han estado pues en los otros espacios de los otros talleres han escuchado que en las activaciones hablamos del cortisol. Resulta que el cortisol es una hormona, y esa hormona es la que representa las alarmas, las amenazas y las alertas al cuerpo. O sea, ya la que todo el tiempo le está diciendo pilas. Esa alerta es como regresar a la casa, digamos, o a un punto de vida cómodo cuando la alarma está activa. Pero si la alarma se activa constantemente o está permanentemente activa, lo que hace es que nos altera y nos eleva a la máxima escala del cortisol. Ahí es donde llega el estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso, ¿sí? Ahí llega todo esto, porque ya está en su máximo punto, está en la escala más alta, y lo que hace es que la velocidad de convertir los alimentos en energía se vuelve lenta. ¿Por qué se vuelve lenta? Porque la energía como tal la tengo yo, la parte de la velocidad como tal la tengo enfocada en la mente y no en el procesar. Entonces, tanto es mi estrés que requiero más y más alimentos, no tengo la capacidad de procesarlos a la misma velocidad que mi cuerpo lo hace constantemente, y entro en un estado de choque donde no logro encontrar la nivelación, ni mi cuerpo logra entrar en un estado de calma. Entonces se mantiene activo totalmente estos estados emocionales y mentales. Si uno se siente como en ese periodo de subir el cortisol y de que bajó el metabolismo, y las comidas al ser también se vuelven más lentas, representa que nos van a engordar más, obviamente, porque tenemos un cúmulo. Estamos haciendo un montón de reservas
y aunque nosotros no sepamos, eso está manteniendo ahí una invasión que como ya les voy a explicar esta parte, como ya mi cuerpo no tiene la capacidad de procesarlo, terminamos generando otros aspectos. Vuelvo y les digo, la parte de sentirnos separados, de sentirnos perdidos, todo de sentirnos aislados, no tiene que ser literal. Puede que yo en mi infancia vea que mi papá trabajaba viajando y para mí eso era un estado de abandono. Puede que no es mi consciente en esta edad de la que tengo ahora, pero mi subconsciente sí decía, me abandonó. Entonces volvía y permanentemente se iba y era un permanente estado de abandono. ¿Cuántas veces te abandonaba? Porque tu subconsciente sí pensaba que esa ida de papá a laborar era un estado de abandono. Que no te sientes cómodo con la labor que tienes, entonces estoy en el lugar equivocado, me siento perdido, entonces esto no es lo que me gusta, pero entonces no soy capaz de salir de acá. Ahí entran todas estas cosas. Puede ser simbólico. ¿Listo? Señoritas, ¿cómo van hasta acá? Sí, súper bien, Estefa. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No. No, para mí, por ejemplo, es nuevo lo que estás diciendo, porque yo pensé que cuando hablabas de las emociones ibas a hablar, por ejemplo, de la tristeza, del miedo, y me encuentro con que está el abandono, el sentirse aislado. Sí, es como nuevo lo que me estás diciendo. Sí, además de que estos son los primeros tres, digamos que los más, digamos los primeramente identificados, los más comunes, pero hay muchísimas otras detrás. Y nosotros nunca entendemos el por qué llegamos a veces a estados de ansiedad, o por qué si a mí me gusta comer bien, entonces ya todo está como en desequilibrio. Pero todo esto tiene un trasfondo, ¿cierto? Alimentos que realmente a nosotros nos permiten bajar de peso, hay que aprender a conocerlos. Lo que son, por ejemplo, las semillas, las verduras y las frutas son los alimentos primarios para uno bajar de peso. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen absolutamente todos los nutrientes que el cuerpo requiere. Ya les voy a explicar eso a más profundidad. Resulta que nosotros nos enseñaron que nosotros nos alimentábamos bien si comíamos carne, y que la carnita tiene la sustancia y no sé qué. Pero el cuerpo en realidad no está diseñado para consumir carnes, ni para consumir alimentos de animal, de ninguna clase, ni los lácteos, ninguno de ellos. Estas como tal, en vez de aportarnos a nosotros algo que se llama prana, que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, en vez de aportárnoslo, nos roba el prana para poder procesar. Entonces, si te quita tu propio prana para poder procesar, ¿es algo que te sirve o que no te sirve? Ahí tenemos que empezar a identificar que no están realmente diseñados para mí, que mi cuerpo se ve forzosamente, digamos como arrebatándole esa parte que le pertenece para poder procesar algo que es un invasor, porque el alimento de animal, como las carnes y los lácteos, termina siendo un invasor para mi cuerpo. Nosotros tenemos que aprender que como tal nosotros somos una célula gigante. El ser humano es una célula gigante. Lo primero que nosotros debemos mirar es cómo funciona una célula. Una célula es una bolita y por dentro tiene la primera fase, su membrana, ¿cierto? Su membranita. La membrana decide qué va al interior de ella, qué le va a entregar, qué va a pasar, cómo se va a comportar cuando reciba, digamos, algo como señales del exterior. Ella decide si eso entra o no entra. Usted tiene la capacidad de decidir que entra o no entra a su cuerpo, ¿sí? Nosotros como tal debemos ver que las membranas están hechas de fosfolípidos, quiere decir de fósforo y lípidos, que los lípidos son grasa. Eso es lo que contiene nuestra célula. Las células pequeñitas, y nosotros somos una representación de esas pequeñitas. Luego más adentro está el núcleo y las mitocondrias. Resulta que nosotros como tal tenemos que entender que, por ejemplo, la mitocondria era una bacteria y lo que hizo la célula fue que se unió con ella para poder producir energía. Nosotros requerimos de la energía para poder funcionar,
pero nuestra energía nosotros la alimentamos o la destruimos también dependiendo con qué le vamos entregando al cuerpo. Como tal, para nosotros, digámoslo así, es como un microbio, pero es un microbio que lo volvimos parte de nosotros. Estos como tal están hechos de glucosa y de oxígeno, que el ser humano requiere sí o sí la glucosa y el oxígeno en su vida para sobrevivir. De ahí pasamos a algo que conocimos, todo esto son temas de primaria. Son temas de primaria que yo sé que uno dice, uy, fue pucha, pero ¿qué tiene que ver con la parte de bajar de peso? Y sí, tenemos que empezar por conocer nuestro cuerpo y conocernos a nosotros mismos. Los ribosomas, que es el ARN, sirven para el molde que hacen nuestras proteínas, ¿sí? Entonces yo, como tal, requiero de esas 3 vainas para poder sobrevivir: la proteína, la glucosa y el carbohidrato. Una persona, un ser humano con una vida normal, requiere alimentarse diario del 65% de carbohidratos, de 20% de grasas y de 15% de proteínas. Pero nosotros nos vamos entregando mucho más. A veces nos entregamos la super mega porción de carne y le bajamos a los otros elementos. Entonces el cuerpo no los procesa. Sofi, ¿usted me está hablando a mí? Sofi, yo creo que no. Como tal, entonces, los carbohidratos se dividen en 2. Nosotros conocemos los carbohidratos simples, que es lo que más nos encanta. Ejemplo, preparar un vasito de leche con chocolate, con una galleta de chocolate bien rico y comerlo, ¿no? Eso es un carbohidrato simple, ¿sí? Eso se encuentra en los azúcares, en lo que son las pastas, las harinas, los postres, todo eso. Y cuando esto no lo disuelven, lo vuelven pulverizado y el cuerpo lo absorbe de una manera más fácil. Como lo absorbe de una manera más fácil, eso es, por decirlo así, tú te levantas. Esta es la manera en que te levantas. Tu glucosa está así. Te comes tu tacita de chocolate y se te dispara la glucosa. Al dispararse la glucosa, el cuerpo, como mecanismo de defensa, dispara la insulina y automáticamente, de manera brusca, baja la glucosa. Ahí es donde comienzan a llegar las enfermedades del ser humano, por la manera en que le vamos entregando todo eso, hasta tal punto que podemos desarrollar enfermedades tan fuertes como cáncer, ¿sí? Porque la sangre todo el tiempo la estamos llevando a picos de alteración que no requiere. ¿Cuál es realmente el carbohidrato perfecto para nuestro cuerpo? El carbohidrato complejo. Y el carbohidrato complejo es precisamente el que proviene de frutas, verduras, granos y cereales. Cereal no quiere decir el cereal de la caja, no es el Choco Crispy, no es ninguno de estos, porque esos hacen parte de los simples, no hacen parte de los complejos. ¿Cómo hacen parte de los simples? ¿Cuáles serían entonces los cereales del proceso de complejo? Ahí estaríamos hablando de la avena, del amaranto. Estos como tal, cuando tú te despiertas y te alimentas con estos, esta es tu glucosa, tú te alimentas y ella hace esto. No hay picos. ¿Por qué no hay picos? Porque cuando tú te consumes la fruta, la verdura, los vegetales, los granos, naturalitos, el cuerpo como tal es quien hace el proceso de desmenuzarlo, lo que hace que tú tengas energía por más tiempo, tu cuerpo esté con constante metabolismo, no va a estar en picos de metabolismo tampoco, sino que tu energía es permanente, no te vas a ver alterado y no vas a tener una congestión de carbohidratos en el cuerpo, que es lo que se pega a las paredes del abdomen. Normalmente ahí es donde se acumula, ¿cierto? No va a tener eso porque tu cuerpo sencillamente está haciendo el proceso al ritmo de la fruta y la verdura de ello. Por eso las frutas y las verduras, siempre que alguien quiere entrar en un estado de mejorar su cuerpo físico, es lo primero que le mandan. Cuando usted va a buscar ese video y se lo va a mandar, ¿ustedes saben cuánto tiene de proximidad el consumo de azúcar con el consumo de cocaína? Está a dos niveles de llegar a causar el mismo efecto.
O sea que estamos extremadamente cerca de tener nuestro cuerpo en ese estado. Por eso cuando a una persona le quitan los dulces y todos estos mecaticos, entran en estados de ansiedad porque sus células se acostumbraron tanto a comer y alimentarse de esos dulces que cuando tú paras, ella ya había creado unas células adicionales para que consumieran eso. Cuando tú paras, ellas empiezan como, hey, nos está faltando, a ver, ¿qué pasó con la porción? Necesitamos ese alimento. Y ahí entra la persona en estados ¿cómo se dice, amor? Siempre me va esa palabra. De síndrome de abstinencia. Es muy similar el proceso del síndrome de abstinencia. Obvio no nos va a llevar a un estado tan extremo como la fiebre, la diarrea que causan las otras sustancias, pero el cuerpo sí entra en estados de desespero. Muchas veces incluso en estados de ira. Acá se representa a través de esas ausencias, sale a flote cómo está mi ira, cómo está mi frustración, cómo están mis tristezas. Cuando yo le quito ese tipo de alimentos a mi cuerpo, sale todo eso a flote. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, ya no te voy a entregar aquello con lo que yo te estaba sosteniendo en un estado, digámoslo como tipo somnífero. Ahí empezamos a darnos cuenta realmente cómo estoy yo y a conocer realmente cómo están mis emociones. ¿Cómo vamos hasta acá? No les quiero dar mucha cátedra tampoco, porque no se trata de eso el espacio, pero sí quiero que vayan aprendiendo estas cosas porque es importante que entendamos por qué vamos a ir pasando por ciertos procesos. Vamos bien. Cuando dices que vamos a estar pasando por varios procesos, ¿hablas de pronto del ayuno intermitente o qué? La idea es que comencemos a hacer un proceso muy consciente con el tema alimenticio, ¿sí? ¿En qué sentido? No les voy a poner dietas porque no se trata de dietas extremas, no se ganan nada con entrar en esa fase y luego usted termina el proceso y diga comer otra vez por allá su montón de carne, sus cosas, sino que vamos haciendo el proceso de permitirnos sentir y encontrar cómo mi cuerpo va reaccionando a. Lo primero que quiero que hagamos es el proceso de la limpieza de nuestro cuerpo. Resulta que el colon y el recto, muchas veces cuando nosotros nunca les hemos hecho limpiezas, tienen materia fecal acumulada desde nuestra etapa de bebés. Aún tengamos 30, 40, 50 años, hay materia fecal acumulada desde nuestra infancia, porque no todo sale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo lo que primero les aconsejo con lo que vamos a comenzar es que aprovechen el fin de semana y vamos a hacer un lavado rectal. Un lavado rectal donde vamos a permitirnos depurar, abrir el espacio para que mi cuerpo empiece a hacer un proceso de evacuación correcta. Les voy a mandar un videito sencillito que hay en YouTube, no es mío, pero nos da las indicaciones de cómo elaboramos este lavadito rectal, que se hace con café orgánico. Pueden comprar una porcioncita de un cafecito orgánico pequeño en tiendas donde vendan alimentos naturales, y pasamos este fin de semana en ese proceso muy conscientes, alimentándonos de una manera más suave para que nuestra limpieza sea perfecta y correcta. Cuando nosotros hacemos batidos, hay una gran diferencia entre hacer batidos para alimentarnos y batidos para bajar de peso. Muchas veces te dicen que están haciendo retos de batidos, entonces en la mañana están haciendo el reto del batido de la zanahoria, y en la tarde están haciendo la toronja, y en la noche están haciendo el de batidos verdes. Resulta que si yo tengo claro cuál es el objetivo de mi batido, también voy a entender qué elementos debe llevar. Si yo quiero un batido simplemente para mantener mi alimentación, yo puedo consumir cualquier tipo de frutas, cualquier tipo de verduras en él. Pero si yo quiero ir enfocado en el bajar de peso, deben estar mayormente batidos verdes, batidos que contengan piña y batidos que contengan jengibre. Las frutas ácidas aportan a la reducción de peso. ¿Qué otro elemento nos sirve para bajar de peso en cuanto a si quiero comer, no sé, unas tajaditas así pues en un sartencito sin estar sometidas al mega aceite en la paila?
le pongo a una cacerolita, le puedo poner un poquito de aceite de coco y allí las pongo y quedan perfectas. El aceite de coco lo que hace es que te permite la evacuación, no se queda adherido al cuerpo como pasa con los otros aceites. Cuando compren aceite para ustedes consumir, miren las etiquetas. El aceite que diga aceite vegetal de palma, ese es el aceite que se queda pegado en las venas y arterias. Deben procurar que no diga que tiene palma, ¿sí? Puede ser aceite de girasol, puede ser aceite de soya, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de aguacate, puede ser aceite de coco, hay muchos. Pero los aceites de palma tienen la situación de que se pegan en las venas y las arterias. Entonces se corta la capacidad de oxigenar. Gracias, bebé. Qué rico. Listo. Entonces, por esta semana, los que tengan piña en la casa, aprovechen y tomen batidito de fruta. Una diferencia muy grande es tomar batido y otra muy grande es tomar juguitos. Gracias. Tomar jugos. Primero porque el jugo normalmente nosotros les quitamos la cáscara a las frutas y los llenamos de azúcar para que tenga sabor. Y tomamos más azúcar que fruta. Mientras el batido no te exige que le pongas nada, porque tú lo que haces es fruta, un 90% de fruta, un 10% de agua, y la fruta por sí sola tiene sabor. En el caso de nosotros acá, nosotros consumimos batidos todo el tiempo. Aquí nosotros acá en esta casa nos alimentamos más con batidos, y lo que realizamos es que hacemos mezclas de varias frutas. Como mi foco ahorita va a ser buscar mi peso idóneo, no es tampoco llevarme al extremo. Entonces, por ejemplo, acaban de llegar con uno. No es ponerlo en una máxima agua en vez de fruta, porque no me interesa que consuman jugadura de fruta y está ahí repleto de azúcares simples. ¿Con qué, si a usted le gusta tomar juguitos, puede endulzar? Van a coger panela y la van a rallar. La panela que sea de caña, listo, porque la panela de caña no genera lo que genera el azúcar. El cuerpo la debe procesar un poco más, listo. Se pueden cambiar el azúcar por panelita de caña y la rayan un poco y se lo mezclan al jugo. Sabe muchísimo más rico, se los aseguro. Vamos a comenzar entonces con el lavadito rectal. Ese fin de semana cuidarnos muchísimo, tomen muchísima agua de cáscara de piña y aprovechen la piña y se preparan un batido de banano, que el banano es altamente poderoso en glucosa y además nos da espesor para los batidos, saben delicioso. Banano, pueden utilizar mango y pueden utilizar piña, pueden poner una cucharadita de jengibre y ahí les di ya una receta, listo. Es delicioso y les va a servir muchísimo. Entre más utilicen este tema de ir haciendo cambiecitos con los batiditos, más el cuerpo va a permitirse procesar. Las personas que sufren del colon, de tránsito lento, recuperan la flora intestinal y el cuerpo vuelve a procesar de una manera correcta y permanente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, Estefa, pero eso es el batido que recomiendas para estas semanas, como para media mañana, ¿o qué? ¿O para comérselo a toda hora? No, lo pueden tomar cuando quieran. O sea, la idea es que ustedes vayan adquiriendo sus propios batidos. No les voy a poner una camisa de fuerza, les voy a ir dando sugerencias. Los batidos verdes que tengan apio, que tengan cilantro, que tengan perejil, que tengan limón, son perfectos para bajar de peso. Lo que es el que contenga cítricos como la piña son perfectos para bajar de peso. Y aprovechen la cáscara de la piña y prepárense en una olladita de agua de cáscara de piña y se la toman permanentemente. Estefa, el de verde era de cilantro, perejil, pepino y ¿qué más? Limón, es fundamental el limón, le pueden poner manzana verde. Listo, gracias. Listo. Estefa, que se hizo reemplazo una comida. Ah, mi hija, esto es mi desayuno. En esta casa esto es nuestro desayuno. Sofi sabe que aquí se come así. Y el almuerzo también. Esto es más o menos 500 mililitros. Nosotros acá, en este espacio, en esta casa,
Nuestra alimentación es de tomar batidos. Sí acompañamos con algunos sólidos, pero es, digamos, más fuerte el tema de los batidos, porque nosotros lo que hacemos es que el cuerpo mantenga energía. Esa es la diferencia entre tú comerte una comida con carnes y eso, que cuando te la terminas te da sueño, mientras cuando tomas batidos tus energías están elevadas, porque el cuerpo mantiene esa frecuencia. Entonces ahí se pueden ir acompañando, ir creando estos espacios. Al de batido verde le pueden poner su cucharadita de perejil, a cualquier batido le pueden poner cucharadita de perejil, de perejil no, corrijo, de jengibre. El jengibre va a ser una pieza fundamental para nosotros en este proceso. ¿Listo? La piña, disfrútese, el agüita de la cáscara de piña es muy rica, y la piña como tal en los alimentos es muy buena. Cuéntame, Sofía Olguita, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ay, no había podido entrar, el internet caído, pero bien, gracias a Dios. Es verdad, el internet está fallando muchísimo, mucho. Está molestando mucho. Pero nada, tranquila, que ya estamos terminando, y ahorita te voy a montar el video. Yo lo vuelvo y lo veo. De que yo apenas lo monte, lo veo. Sí, señorita. Sí, ahí estábamos Claro hablando sí. un poquito de ciertos aspectos físicos, de tema de alimentación y ciertas emociones, que es lo que tenemos que ir identificando para hacer nuestro proceso de encontrar las emociones reprimidas que nos están llevando a guardar ciertos cúmulos de obesidad o de sobrepeso. Les voy a dictar un lindo y maravilloso decreto que entregaron para ustedes hoy. Este decreto lo vamos a trabajar de aquí a la próxima semana. En este decreto van a decir su nombre después del yo. ¿Listo? Yo, mi nombre. Soy merecedor de restaurar mi peso ideal. Yo, dicen su nombre, soy merecedor de restaurar mi peso ideal. Este decreto, trabájenlo la mayor cantidad de veces que ustedes quieran en el día. Listo, pueden repetirlo 1, 3, 5, 7, 21, como se sientan cómodos. Si usted está haciendo la cena, empiece: yo soy merecedor de restaurar mi peso ideal, mientras esté haciendo cualquier cosa, porque es algo que tú te vas a entregar a ti mismo. Lo vamos a trabajar de aquí hasta el encuentro de la próxima semana, aunque yo creo que esta semanita, el fin de semana, las voy a estar acompañando. No sé cómo se me muevan las cosas, porque tengo taller de niño interior ahorita el sábado y viajaré hasta el lunes, pero procuraré por lo menos estar pendiente de ustedes, mirar cómo van y que puedan iniciar con el proceso de la limpieza. Listo. Les voy a mandar un mantra, que lo van a utilizar en las noches. Sí lo vamos a manejar 21 días, no importa si se quedan dormidas. Su cuerpo, su subconsciente, que es al que le estamos llegando directamente en este proceso, es el que va a guardar la información. Entonces lo pueden colocar ahí en un audio al ladito de la mesa de noche o al ladito de la almohada a la hora de dormir, y todos los días lo prenden y lo van trabajando. ¿Listo? Por 21 días vamos a trabajar que les voy a enviar hoy. Buenas, madre mía. Ahí llegó mi madre en su silencio. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, madre. Bueno, yo les voy a subir este video para que le den una repasadita. Les contaré si nos podemos ver el fin de semana. En caso de que no, vamos a estarnos viendo el miércoles de la próxima semana. Para mí 6:30 es el horario como más cómodo, porque sé que hay gente que se acuesta muy temprano. Entonces 6:30 me parece el horario más ideal, y los espacios no son tan grandes. Diario les voy a estar mandando los ejercicios. Diario sí hay ejercicios, ¿sí? Acuérdense que van a tener ese espaciecito de como un diario, que es un cuadernito. Y las otras tareitas son las que vamos a ir haciendo en casa.
El ejercicio que se envió para este fin de semana, las que están más recién, es hacernos un lavadito rectal para que depuremos lo que está adherido en colon y recto y que nuestro cuerpo pueda ir evacuando ya de una manera más idónea a través del proceso que vamos a comenzar a hacer. Listo, entonces se les dije es para que con tiempo, para que para el fin de semana puedan realizarlo y que todas comencemos igualitas. Listo. Les mando, hoy tengo compromiso, les mando el video de cómo hacer el lavadito rectal para que lo tengan ustedes también en casa, de cómo vamos a, se unió 2 veces, para que tengamos el mantra que vamos a utilizar todos los días en la noche, y vamos a trabajar la frase que les envié, ahorita mentiras, también queda en el video, pero se las voy a reenviar al grupo. ¿Qué otra tarea quede pendiente? Ya, ¿cierto? Muy bien. Un abracito. Nos vemos entonces. Si se puede y todo sale perfecto, nos vemos el fin de semana. Y en caso de que no, el miércoles les estoy confirmando. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Un abracito. Dime, Sofi. No. Chao, te amo. Te amo infinitamente. Chao. Chao, gracias. Chao, Sandra.